Sigamos ampliando nuestro controlador PID ideal y veamos si podemos hacerlo aún más robusto al tratar de controlar sistemas reales que no se comportan como modelos lineales ideales. En el último video vimos cómo un actuador puede saturarse y agregamos lógica anti-wind-up para lidiar con esto. En este video vamos a centrar nuestra atención en la derivada y ver cómo el dispositivo que detecta el estado real del sistema y produce un estado medido que el controlador puede usar, puede agregar ruido en nuestro ciclo de retroalimentación. Mi nombre es José Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones de MathWorks y hoy voy a presentar la traducción a español del contenido de charlas técnicas de Brian Douglas. El ruido es una perturbación aleatoria en la señal y cuando se trata de sensores, tanto mecánicos como electrónicos, es inevitable. El término genérico ruido se refiere a la suma de diferentes ruidos creados a partir de diferentes fuentes que se derivan de cosas como el entorno en el que se opera, que es tanto ruido natural como ruido artificial, la implementación específica de la electrónica y los defectos de fabricación. Pueden existir en frecuencias muy específicas o estar distribuidos en todo el espectro. Por ejemplo, si el ruido tiene una intensidad igual en diferentes frecuencias, se llama ruido blanco. Probablemente lo han visto y escuchado como estática en una estación inexistente de radio y televisión. Pero, más allá del ruido blanco, hay toneladas de cosas que pueden causar ruido en nuestro sistema y tienen nombres geniales como ruido térmico, ruido de disparo, ruido de parpadeo, ruido de ráfaga y ruido acoplado, por nombrar solo algunos. Y las descripciones de cada uno de estos ruidos está más allá del alcance de este video. Pero lo que se concluye de esto es que todos producen estos pequeños cambios en el voltaje y en una amplia gama de frecuencias, lo que a su vez produce cambios en la medición en sí. Ahora, es fácil ver cómo una gran amplitud o un ruido realmente fuerte pueden afectar nuestro sistema. Pero lo que no es tan obvio es cómo el ruido silencioso de pequeña amplitud, pero una frecuencia realmente alta, también puede causar problemas. Lo que mide el sensor podría ser una cantidad suave y agradable, como un aumento lento de temperatura. Pero debido al ruido del sensor, la medición puede ser irregular con pequeñas fluctuaciones que se desvían de la temperatura real, incluso si son tan pequeñas que inicialmente no se pueden identificar con solo mirar los datos directamente con nuestros propios ojos. Una manera fácil de demostrar esto es tomar una foto con nuestro teléfono celular, pero en lugar de una imagen con muchos elementos en la que es posible que no se note un ruido muy sutil, tomemos una imagen negra colocando nuestro celular sobre una superficie plana para que no entre la luz. Tomemos la imagen oscura y para mostrar cómo se ve este ruido usemos MATLAB para ver la imagen. A primera vista la imagen se ve como una imagen perfectamente negra, pero hay ligeras variaciones en los píxeles oscuros. Podemos confirmar que al hacer que la imagen sea más brillante multiplicando cada valor de píxel por 50, se puede ver que hay un poco de ruido aleatorio de baja amplitud en toda la imagen. Ahora, este pequeño ruido no afecta mucho el aspecto de la imagen, especialmente si es una imagen brillante y vibrante, por lo que es lógico pensar que un ruido de baja amplitud no afectará mucho a nuestro sistema de control. Y esto es cierto para algunas leyes de control siempre que el ruido sea de baja amplitud. Pero esto no es cierto para nuestro controlador PID ideal porque tiene una derivada pura. Las derivadas amplifican las señales de alta frecuencia y pueden tomar estas pequeñas ondulaciones apenas perceptibles y amplificarlas a valores que pueden afectar nuestro sistema. Veamos si podemos averiguar por qué. Miremos una señal de ruido de baja frecuencia, una onda sinusoidal pura. La pendiente de la señal es la derivada. Si observamos el punto donde la señal tiene la pendiente más pronunciada y dibujamos una línea amarilla, podemos obtener una indicación visual del valor de la derivada. Entre más inclinada sea la línea, mayor será la derivada. Ahora veamos cómo cambia la pendiente para una señal de alta frecuencia.
La amplitud del ruido no ha cambiado, pero el aumento en la frecuencia generó una pendiente más pronunciada. Podemos reducir la amplitud de la señal del ruido y obtener una pendiente o derivada que sea similar a la señal de baja frecuencia. Y esta es la idea general que usaremos más adelante: reducir la amplitud del ruido de alta frecuencia para que la derivada no sea demasiado grande. Y si aumentamos la frecuencia aún más, la pendiente se vuelve más pronunciada y tendremos que reducir la amplitud para compensar este efecto. Así que podemos ver que si dejamos ruido de alta frecuencia en nuestro sistema, la derivada verá este ruido, incluso si es realmente pequeño. Lo amplificará y nos causará problemas. Podemos ver que la derivada y ver que la amplificación de frecuencias también tiene sentido matemático. Cualquier señal puede definirse como la suma de un número infinito de ondas sinusoidales. Y eso es lo que hacemos cuando estamos haciendo una transformada de Fourier de una señal. Para el propósito de este ejemplo, solo necesitamos observar una sola frecuencia donde A es la amplitud, omega A es la frecuencia y phi es la fase. Si tomamos la derivada de esta onda sinusoidal, obtenemos una nueva onda sinusoidal con exactamente la misma frecuencia, pero con un cambio de fase de 90 grados y con una nueva amplitud, A por omega A. Y de aquí es fácil ver que si omega A es mayor de 1 radián por segundo, la amplitud se hizo mayor. Y si omega A es menor de 1 radián por segundo, la amplitud se hizo más pequeña. Si graficamos este cambio de magnitud, se verá como esta línea amarilla inclinada, donde las frecuencias más altas crean señales de mayor amplitud y las frecuencias más bajas crean señales de amplitud más baja. Por lo tanto, queremos un filtro que pueda bloquear las frecuencias por encima de cierto punto para que no ingresen a nuestra derivada y causen problemas. Este punto se denomina frecuencia de corte. Y como diseñadores tenemos la opción de definir dónde colocarlo. Por ejemplo, a alta frecuencia y que bloquee la sección naranja, o más bajo y que bloquee la sección verde. Agreguemos nuestro filtro a la ruta derivada y veamos cómo se ve esto. Idealmente se desea un filtro que pueda eliminar todo el ruido y pasar perfectamente toda la señal, pero esto no es algo que se pueda lograr en la práctica. Afortunadamente, para muchas aplicaciones, el ruido en todo el espectro es de amplitud relativamente baja o de baja potencia. Y la señal que nos interesa mantener tiene una potencia comparativamente grande y una frecuencia baja. En este caso, el ruido de baja frecuencia realmente no afecta mucho a la derivada si la amplitud es pequeña. Y por lo tanto, a menudo podemos eliminar todo el ruido molesto simplemente bloqueando o atenuando solamente la información de alta frecuencia, y la manera más sencilla de hacerlo es con un filtro pasabajos de primer orden. Este es un filtro, como su nombre lo indica, que permitirá que las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte pasen casi sin cambios y atenuará o bajará la amplitud de las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. No elimina el ruido por completo, solo lo hace más pequeño, de modo que incluso después de que lo amplifiquemos a través de la derivada, no impactará mucho nuestro sistema. Y el aspecto clave de este filtro es determinar dónde colocar la frecuencia de corte para que elimine la mayor cantidad posible de ruido de alta frecuencia sin afectar las frecuencias que realmente están en la señal que nos interesa. Hablaremos más de esto cuando veamos el proceso de sintonización en un video futuro. Antes de terminar este video, quiero mostrarles brevemente la estructura de este filtro pasabajos en combinación con la derivada, principalmente para poderles mostrar una manera realmente genial de implementar la parte derivada del controlador P y D sin usar una derivada, sino usando una integral en su lugar. Esta sesión requiere cierto conocimiento de las funciones de transferencia del dominio de Laplace, pero si no están familiarizados con ellas no hay problema. Creo que se pueden entender a alto nivel los conceptos que mencionaremos. Aquí vemos una simple hoja de fórmulas para ayudar a interpretar las diversas funciones de transferencia que vamos a ver. S es la representación en el dominio de Laplace de una derivada, y la inversa, 1 sobre S, es la representación de una integral. N dividido por S más N es un filtro pasabajos de primer orden,
donde el número n es la frecuencia de corte en radianes por segundo. Por lo que, si vemos una función de transferencia 10 sobre s más 10, este es un filtro pasabajos con una frecuencia de corte de 10 radianes por segundo. También n sobre s más n no es la única forma popular de un filtro pasabajos de primer orden. Podemos dividir la parte superior y inferior por n para obtener 1 dividido 1 sobre n por s más 1, y dado que el inverso de la frecuencia es el tiempo, esta forma de la ecuación nos permite especificar la constante de tiempo del filtro en lugar de la frecuencia de corte. Aquí estamos utilizando tau para representar la constante de tiempo, pero también nos podemos encontrar t o tf según la industria en la que estén. Así que usando estas definiciones tenemos un filtro pasabajos y una derivada. La función de transferencia de estos sistemas combinados es el producto de los dos, o s por n sobre s más n, y de aquí podríamos elegir una frecuencia de corte e implementar una versión digital de esto en nuestro PID. Pero quiero mostrarles un enfoque alternativo para implementar esta lógica. En lugar de un filtro pasabajos en serie con una derivada, podemos crear un ciclo de retroalimentación con n dentro de la ruta de alimentación directa y una integral en la ruta de retroalimentación. Esto podría no verse como la misma lógica, pero podemos reducir este diagrama de bloques a una sola función de transferencia n sobre 1 más n por 1 sobre s, y luego mover la s para obtener s por n sobre s más n, que es exactamente igual a lo que teníamos antes. Si no están familiarizados con la reducción de diagramas de bloques o cómo pasamos del sistema de retroalimentación a una función de transferencia n sobre 1 más n veces 1 sobre s, voy a pasar rápidamente por una derivación algebraica que pueden realizar por su cuenta si pausan este video. Este es un resultado interesante. Tenemos la opción de implementar un filtro pasabajos y una derivada o un circuito de retroalimentación con una integral, que van a producir exactamente el mismo efecto. Entonces, ¿por qué implementar uno o el otro? Creo que esto se debe a que escribir el filtro y la derivada explícitamente hace que el código sea fácil de leer y comprender, por lo que creo que es preferible. Sin embargo, se necesitan más operaciones matemáticas y más memoria computadora para lograr esto. La integral en la ruta de retroalimentación es un cálculo más eficiente, por lo que la forma en que lo implementamos depende de lo que busquemos: código fácil de leer o algoritmos eficientes. Así que en este punto vayamos a MATLAB y lancemos Simulink. Solo necesitamos un modelo en blanco para comenzar. Agregamos el bloque del controlador PID y cuando hacemos doble clic en este bloque para abrir los parámetros, notaremos que tiene un control sobre la ganancia derivada y el coeficiente del filtro. Y si observa la fórmula que usa Simulink, no es una derivada pura, es la fórmula para la derivada usando el filtro que acabamos de describir. Así que espero que esto aclare cualquier confusión que pueda tener sobre por qué la ruta derivada no es solo una derivada pura, y brindamos una mejor idea de lo que es el coeficiente del filtro y cómo protege sus sistemas del ruido de alta frecuencia. En el próximo video veremos algunas formas de sintonizar el controlador para obtener el rendimiento que se desea. Entonces, si no quiere perderse estos futuros videos, no olvide suscribirse a este canal. Además, si desea ver otros temas de teoría de control, los invitamos a ver el canal de Brian. Gracias por mirar y nos veremos la próxima vez.